Sí. ¿Cómo fue un poco la infancia de Favaloro? Porque conocemos mucho de su vida a posteriori, desde que se consagró como el gran médico, pero de la infancia, ¿qué podemos decir? Y él, en realidad, bueno, como ya te dije, nació en La Plata, y sus primeros años fue una infancia muy humilde. Él, su papá era ebanista, carpintero, pero que tenía un tono artístico muy interesante. De hecho, Favaloro decía que para ser buen cirujano hay que ser buen carpintero. Y su mamá era modista. Él se crió en una familia muy humilde, en un barrio que se llamaba, se hacía conocer el Mondongo, muy humilde ahí cerquita de la ciudad de La Plata, en la ciudad de La Plata. Y sus primeros años, bueno, en el Colegio Nacional, ya con este deseo de ser médico, por supuesto, ¿no? Cada tanto en algunos veranos iba para Jacinto Arauz con este tío, con el tío Manolo, que vivía en Jacinto Arauz, y bueno, pero obviamente él siempre vivió en La Plata. Hincha, fanático de Gimnasia y Esgrima de La Plata, fanático. Y bueno, y empezó a noviar con una de las chicas que había conocido en la secundaria, que terminó siendo su esposa de toda la vida, María Antonia Delgado era su nombre. Así que bueno, fue la gran compañera de su vida. De su vida. Sí. Así que ese fue, digamos, la infancia. ¿Cómo fue su decisión de dedicarse a la medicina? ¿Cómo fue tomando su familia? ¿Su familia? Sí. Con todo el apoyo. Imagínate que incluso su hermano menor, Juan José, también fue médico. O sea, para la familia que apenas, bueno, tenían la escuela secundaria, lograron tener un médico que encima de todo, tal vez por este origen tan humilde y este esfuerzo que se le fue impuesto desde chico, él fue un alumno destacado. Incluso él mismo contaba que cuando estaba estudiando la carrera de medicina, él, por ejemplo, estaba en tercer año de medicina y se iba a las clases de sexto porque tenía un especial interés por anatomía. O sea, era una de las ramas que más le interesaban. Entonces, él iba y asistía a las clases extracurriculares, y cuando hizo la residencia en el Policlínico, en el Hospital Policlínico de La Plata, incluso también, que justo le quedaba a pocas cuadras de la casa, entonces él se quedaba en el hospital más horas de lo normal y charlaba con los pacientes y se informó. O sea que este esfuerzo fue lo que hizo que él se dedicara más de lleno que tal vez cualquier otro estudiante de su edad. De lo que más me enseñaron era que sin esfuerzo no se conseguía nada, porque yo lo veía a mi padre trabajar 8, 10, 12, 14 horas diarias, no había sábado ni domingo. Yo creo que el único día del año que descansaba era Navidad o Año Nuevo. Termina la carrera en el 48 y se recibe en el 49. Apenas 26 años tenía, para que nos situemos en tiempo, o sea, muy jovencito. Cuando se va con esta propuesta de su tío, como ya te dije, él pensaba quedarse 3 meses y se terminó quedando más de la cuenta, porque en realidad el médico Dardo Rayú, que era el médico que se iba a hacer el tratamiento en Buenos Aires porque tenía un problemita de salud, terminó teniendo cáncer de pulmón, entonces fallece al poco tiempo. Entonces Favaloro, con 26, 27 años, se tuvo que hacer cargo de toda la población. Y Jacinto Arauz justo está ubicado sobre la Ruta 35, digamos, las ciudades más importantes que tiene hacia el norte es Santa Rosa y hacia el sur Bahía Blanca. Entonces los casos digamos, de mayor gravedad eran llevados siempre ahí, pero todos los pueblos, no solo Jacinto Arauz, todos los pueblos de alrededor de Jacinto Arauz, Bernasconi, San Germán, un montón de lugares, eran todos atendidos en Jacinto Arauz, y de a poco él fue formando a la población, fue instruyendo a la población para que, bueno, creando, por ejemplo, el primer banco de sangre del pueblo. Claro. O sea, él, además, una de las cosas que es muy valorable de él allá es que en todo momento respetó a la comunidad. Por ejemplo, las comadronas, que eran las señoras que, una especie de curandera, compartera, y que tenían métodos naturales y métodos, por ejemplo, de curar el ojeado y todos esos métodos muy de pueblo. Él en ningún momento lo negó o en ningún momento dejó de que no existiera o lo cortó con métodos medicinales, sino que él respetaba eso, pero explicaba, al mismo tiempo imponía sus conocimientos en medicina. Claro. Entonces, de a poquito se fue haciendo querer. Y después de tanta tarea y de tanta participación en el pueblo de Jacinto Arauz,
¿Le rindieron algún homenaje? ¿Cómo fue su devolución? Imagínate, bueno, justamente el consultorio que él había creado estaba justo enfrente a la estación Jacinto Arauz, y hoy en día es un museo, el Museo René Favaloro, que obviamente tiene mobiliario que perteneció al consultorio que él creó junto con su hermano, porque su hermano se recibe de médico al poco tiempo, su hermano menor, Juan José, y se va a vivir a Jacinto Arauz con él. Entonces hay una especie de mini circuito en el pueblo, turístico y bueno, que tiene mucho que ver con la historia del pueblo, que está relacionado a la vida de Favaloro. Esos 12 años son los 12 años más importantes de mi vida, porque me enraicé con la tierra. Y quizá el mayor elogio que alguna vez se me ha hecho fue en una reunión mundial muy importante de cardiología, donde uno de los cardiólogos más importantes del mundo, cuando me presentó, dijo: yo no voy a decir nada más que esto. Ustedes creen que están en presencia de un cardiólogo, de un cirujano cardiovascular. Ustedes están en presencia de un médico rural. ¿Qué otro lugar podemos visitar en la ciudad de Buenos Aires que represente al doctor Favaloro? Que nos traiga un poco de su historia. Y en Buenos Aires, por ejemplo, hay un paseo en caballito que se llama René Favaloro, que esto tiene que ver con los homenajes que se le fueron dando después, ¿no? Pero en realidad en su vida fue su trabajo acá y todos los lugares que fueron de honor a él. La fundación, la fundación y todos sus centros, pues la fundación, la sede central que está en Avenida Belgrano, después por ejemplo está el Centro de Vida sobre la calle Luisa Espeña, hay otros centros que dependen de la fundación, y que bueno, que él obviamente trabajó, y la universidad, por ejemplo, la biblioteca, Ezequiel Martínez Estrada, un personaje, un gran maestro para Favaloro. Favaloro lo admiraba muchísimo y por eso la biblioteca de la fundación lleva su nombre. Esa biblioteca tiene mucho que ver con la medicina, o sea, es como para medicina, cardiología, es como de las mejores que hay acá en Buenos Aires. Bueno, Belén, después de todo este primer acercamiento a la vida de Favaloro, sería bueno que vayamos descubriendo otros lugares para visitar. Por supuesto. Nos movilizamos hacia otro destino. Nos estamos yendo, sí. Honestidad, trabajar con pasión, esfuerzo y sacrificio sin límites. Hay que sacrificarlo todo en aras de la verdad y nada más que la verdad. Decir siempre en voz alta lo que se piensa por dentro. Nada puede sustentarse sobre la mentira.